condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Es otro día de persecución, es otro día donde el Poder Judicial vuelve a demostrar el rol que está cumpliendo, ¿no? El sector del Poder Judicial están cumpliendo un rol disciplinador, están cumpliendo, entramos en una etapa de proscripción. Bienvenidos a Para que Sepa. Estamos así con un poquito de pimienta política porque mientras todo sigue corriendo, ¿no? Y hablo de las malas noticias como las que suceden en Rosario, también la política empieza a dirimir las situaciones de la política, porque se ocupan de los temas de la política. Y mientras tanto, tenemos la noticia del día, una de las noticias del día, que es el fallo de la justicia. La mirada de la justicia sobre Cristina, una mirada de una condena esperable, pero una condena en donde quizás en esas más de 1.600 páginas el concepto sobre el vínculo de Cristina con el enriquecimiento, con la corrupción que giró en torno a Lázaro Báez, es un vínculo probado para la justicia. De ahí toda la interna política, por supuesto que desde hace ya unos cuantos meses, desde el Frente de Todos, desde el kirchnerismo vienen poniendo advertencias de que esto iba a ocurrir, a nadie sorprendió. Por lo pronto, no sabemos si juega o no juega. Guado de Pedro, que había sido muy cuestionado durante toda la semana por su presentación en Expo Agro, por acercarse al empresariado, pero a la vez por sacarse fotos con las autoridades de Clarín, como veíamos, criticado en el frente interno. Insisto, temas de la política, no temas de tu agenda. Pero esa crítica valió para que saliera hoy a defender a su jefa política, la vicepresidenta de la Nación. Le doy la bienvenida a todo mi equipo y arrancamos así para que sepas. Ramón Indart. ¿Cómo andas, Marce? Un resumen. Sí, a ver, una sentencia judicial y, como bien vos decías, con un impacto político recontra importante. Mañana va a ser la respuesta de la vicepresidenta. Lo más importante a nivel judicial es que hablaron los jueces de un caballo de Troya, una suerte de beneficio a Santa Cruz, pero en realidad me quiero enriquecer. Marcaron el inicio de lo ilegal de Cristina en el 2009, con un decreto en particular. Y lo que plantean es la sentencia de 6 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto entra después en un proceso judicial, faltan apelaciones, va a ir a una cámara y llegará a la Corte Suprema. Claro, que no sabemos en qué tiempo resuelve y por qué no es menor esto. Porque en el mientras tanto es un fallo en primera instancia. Ahora, su carácter tiene que ser ratificado en la Corte Suprema. El tiempo que ocurre entre este fallo y la última instancia es el tiempo en donde puede haberse suscitado ya la elección, ya podemos estar hablando de otro mandato, de 2030, y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? ¿Puede o no puede jugar políticamente? Bueno, ¿puede ser candidata Cristina Fernández? Claro que sí, puede ser candidata. Eso tiene que quedar recontra claro. Por algo es que el sábado se va a hacer este encuentro de la Dame un militancia punto en acá. Avellaneda. Puede ser candidata. Supongamos que es candidata y supongamos que gana. Con este fallo, ¿puede ser presidenta? Puede ser presidenta de la Nación. Imagínate un fallo de la Corte con Cristina presidenta. Obviamente que hay fueros por presidente, una novela, etcétera, pero imagínatelo. Quiero escuchar la palabra del señor Campolongo, que sé que leyó ese fallo y que hay todo un análisis que podemos arrojarte para que vos puedas tratar de entender qué pasó hoy y saques vos tus conclusiones del otro lado. Carlitos. 1.600 páginas, 1.600 y pico de páginas, como vos bien decías, de un fallo que puede ser un parteaguas en la historia argentina. No porque
el caso del mecanismo único de la corrupción entre la política y la economía y el beneficio propio sea inédito en nuestro país. Lamentablemente hay un ocaso de la virtud en nuestro país, sobre todo de la virtud política. Entonces te marco cosas que, siguiendo lo que decía Ramón acá, uno puede anclarse en la interpretación, si querés, política, sí, y el tribunal hizo apreciaciones políticas. Por ejemplo, cuando dijo, acá dicen que nosotros queríamos, el tribunal dice, queríamos hacer coincidir la fecha de proselitista, digamos, de las elecciones con el fallo. No, todos sabían cuándo, cómo iban a correr los tiempos. Y la otra cuestión importante, política también, es que denegaron la interpretación del lawfare. Lisa y llanamente le dedicaron bastante tramo de la sentencia. Lawfare, medios de comunicación y partido judicial, ¿sí? Y también yo te diría que quedan abiertos ciertos interrogantes para eso que yo decía antes. A ver, ¿cómo que sería? Es la posibilidad de si reinterpretamos las responsabilidades políticas en la política argentina. Porque asociación ilícita no funcionó. No funcionó acá en esta instancia. Pero sí funcionó estafa al Estado, son montos multimillonarios, muy detallados. Quiero ponerte porque en ese fallo tan extenso que por supuesto minuciosamente hay que analizar y hay que analizarlo y también deja lugar oportunamente a la interpretación de los abogados y de las partes. Las palabras no son menores. Lo que se explicita y lo que no se explicita posiblemente sea la trampa a la que hay que llegar. Cuando vos recién mencionás, Carlos, lo de la asociación ilícita, tanto como lo del lawfare, fueron dos hipótesis sobre las cuales se trabajó. No estoy dando una apreciación, simplemente haciendo una descripción durante todos estos años. Ahora bien, recién en el resumen que veíamos con Ramón, más temprano, se habla de esas obras licitadas y de la necesidad de una mirada al costado de Cristina, que encierra en esa ausencia de un hacerse cargo una complicidad a los ojos de los jueces. A los ojos de los jueces. No es un juicio nuestro. Si esas obras que fueron adjudicadas en Santa Cruz a Lázaro Báez escondían corrupción y según los jueces la presidenta, máxima autoridad, lo permitió, no lo diagramó, pero lo permitió que haya corrupción en su gestión, el delito precedente del juicio anterior queda corroborado. ¿Te acordás que hubo un juicio antes? Es tan insólita nuestra Argentina que se juzgó a Lázaro Báez por ese enriquecimiento ilícito, por ese lavado de dinero, pero ese dinero ¿de dónde venía? La explicación de dónde venía ese dinero no se dio en ese juicio. Se estaba dando en este. Se conectan al revés los juicios. Tendría que haber sido primero este y seguramente, pero no pidas coherencia en Argentina. Esta foto, ponémela atrás, por favor. A pantalla partida la tengo a un costado. Esta foto, que en realidad es un vínculo que nunca se escondió, tampoco se promocionó demasiado, es un vínculo que para la justicia no es una sospecha, ratifica el entramado de corrupción. Y me parece clave un número con el que dio Ramón más temprano, que es el número que, obviamente, en el caso de que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia y se ratifique, es el número que exigen los jueces se devuelva. Sí. El dinero que se le roba al Estado en corrupción se decomisa. ¿Te acordás? Cuando se decomisaban lanchas, botes, autos de alta gama. Pues bien, lo mismo vale para este juicio. ¿Y estamos hablando de cuánto, Moncho? 84.835 millones de pesos es lo que marca la sentencia. Dicen, lo que le costó al Estado es esto. Redondeo, 85.000 millones de pesos. Actualizado al momento de... Actualizado para cuando esto sea una sentencia firme en caso de que la Corte después lo termine haciendo. O sea, le pusieron el número de la corrupción. Para la justicia, esto es lo que costó. Sí. Esto es lo que se robaron para el Poder Judicial. Más de 50 casos concretos, entre los cuales hay anticipos de pagos, obras no realizadas. Es un poco lo que estaba señalando acá como
totalidad lo que ha impuesto el juzgado. Se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas, creen los jueces. Este decomiso, que va a estar actualizado en un país con inflación, incluso esto tiene que estar aclarado, también implica saber si esos montos están en el patrimonio de la vicepresidenta y de quienes tengan que devolverlo. Por eso el terror, porque esta es una causa que después implica a los hijos por la sucesión. Por eso es la causa que tanto preocupa a la vicepresidenta. Se habla de, bueno, la sucesión. Ahora, en este contexto, vos estás hablando, por supuesto no nos metemos acá con la vida privada de los hijos de nadie, pero estamos hablando del referente de la Cámpora, Máximo Kirchner, y estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación. Más allá de lo que pase en esta carrera política, estamos hablando de dos de las expresiones más relevantes dentro del Frente de Todos. Un contexto muy complicado para arrancar una campaña. Desde la Casa Rosada, ministerios, ¿alguien dijo algo más allá de Guado de Pedro? Mira, hubo una conferencia de prensa donde Gabriela Cerruti hace minutos insistió con el presidente considera que la vicepresidenta es inocente y nosotros entendemos que hay una persecución judicial. Después hubo una respuesta del ministro de Justicia que es más militante que otra cosa. Hay una palabra que usa la Cámpora, evidentemente, que la viene usando desde el momento que fue la condena y que hoy también la sigue usando en los mensajes de todos los referentes, que es la proscripción. O sea, de una parte del gobierno no hablan de proscripción, ¿sí? Que está habilitada, que obviamente la persecución judicial, todo lo que siempre hace referencia, y hasta también hizo hincapié el presidente Alberto Fernández. Nacho, me parece que es importante no dar por sentado que la gente tiene que saber cuál es la diferencia. Para algunos pueden ser sinónimos, proscripción e inhabilitación. Pero es tan descabellado este país y tan difícil de entender que vos mirabas hoy las editoriales de los principales diarios, digo que fueron la referencia porque estaban allí desde temprano, y había interpretaciones sobre esa inhabilitación. Para algunos está inhabilitada y para otros no. No, porque no hay sentencia firme, eso tiene que quedar claro a la gente. Claro. No está inhabilitada hoy. ¿Me explicás la diferencia entre proscripción y estar inhabilitado o me lo explican? No, proscripción es claramente una sentencia política, es una connotación política del término, ¿sí? Una inhabilitación va a estar una vez que haya un fallo firme, que en este caso va a haber una apelación hasta llegar a Corte Suprema. Una vez que la Corte Suprema no se expida con el fallo, nunca va a haber una sentencia firme de la causa. Ahora, Cristina, hasta que no tenga esta causa firme, puede presentarse, puede ganar y puede ser presidenta de la Nación, aún esperando lo que defina o no la Corte Suprema. Ahora, ¿por qué la Cámpora habla de proscripción? Porque fue la propia Cristina la que en su momento, cuando dio su mensaje en el Senado, dijo que ella no iba a ser candidata. ¿Habrá sido una estrategia? ¿No lo habrá sido? ¿O habrá esperado que haya también una respuesta por parte de otros sectores del gobierno? Buscan la similitud con Perón. A ver, Carlos, proscribir, expulsar a alguien de su patria o su ambiente, especialmente por causas políticas. ¿Perdón? Coincido absolutamente pero con por eso vos. te decía que Y bueno, y sigue con el luche y vuelve. Eso es una consigna típicamente de la resistencia peronista. A ver, ahora vamos a escucharlo a Guado de Pedro, pero una mirada es la mirada del kirchnerismo. Yo quiero preguntarte, Carlos, ¿cuál es la mirada del peronismo? O sea, mientras todo esto se sucede casi como un tablero de ajedrez, se van repartiendo las fichas sobre quién puede perfilarse como precandidato del Frente de Todos. Como insistimos siempre, está partido en tantas partes que ya es como un elige tu propia aventura. ¿Alguien va a salir a decir algo desde el peronismo sobre esto? Bueno, hay que ver ahí la división. Si es peronista absolutamente no K, que no creo que quieran levantar la cabeza en este momento, o los peronistas K, digamos, o los K que se dicen peronistas, que, ¿me entendés? Carlos, ayer se cantó Cristina Presidenta en la CGT. Sí. Digo, para que sepan dónde está parado el peronismo. Bueno, en el comunicado del Partido Justicialista que estoy leyendo, dice persecución judicial e intento de proscripción, ¿sí? O sea, ya parte del justicialismo ya está hablando de proscripción. Pero ese fue el mensaje que desde el primer momento hizo la Cámpora. ¿Sí? Y que todavía es el remedio, es lo que decía Ramón, es el remedio de construir una narrativa similar a otra narrativa desde una perspectiva política. Desde una perspectiva política, no judicial, que esa es la diferencia. No, claro. Pues, bueno, por eso te marqué los dos al principio. Y la Liga de los Gobernadores del Norte, que tantos comunicados en algún momento expresaba,
Ah, No, yo ¿dónde no vi. están? Yo no. Van a esperar. Bueno, pero a ver, que Cristina no juegue implica que muchos pueden subir. Capitanich, que está esperando, a ver si le toca o no le toca. Entonces, Mansur. Perdón, ¿Capitanich juega con Cristina o juega solo? ¿Juega con... ¿Con quién juega? No, yo lo ubicaría con Cristina. Él está ¿Sí? esperando ser el candidate de Cristina, cosa que también está Claro. esperando Guado de Pedro. Están todos esperando que le baje y le diga, sos vos. Tocaste el nombre. A ver, esta semana se dio algo que es muy importante en este país, que es la Feria Expo Agro. Digo que es importante porque es importante a nivel regional y no es por hacerle prensa. Es que en definitiva la magnitud de la cantidad de empresarios alrededor del campo que se agrupan en este evento es de los más numerosos que se ven en la región. Increíble que tenga que hacer esta mirada para introducirte este tema, porque la lógica que sería, si es Expo Agro tiene a todos los referentes del sector privado e invitan a exponer a referentes de la opinión pública. A veces son políticos. Bueno, pisar en Expo Agro para la cámpora siempre era pisar el territorio del enemigo. Su mirada no era la que te acabo de decir, la de un evento de empresarios y demás. Era una mirada de un evento que reunía de alguna manera a la oligarquía. Así lo miraban. El punto es que cuando se acerca una elección y hay que juntar voces y hay que armar un sistema político para esta Argentina tan dañada, hay que unir fuerzas y se necesita también al empresariado. ¿Y cómo no se va a necesitar el campo? Guado de Pedro, en su recorrido, en esta iniciativa de campaña que ya lanzó, pero no sabemos si va a ser, está teniendo vínculos con distintos sectores del establishment. Y se presentó en Expo Agro. Por supuesto, nadie puede pensar que se presentó sin haber tenido el permiso de su jefa política, Cristina. Pero la polémica no es la presentación, sino las críticas del frente interno del kirchnerismo por la foto con las autoridades de Clarín, que son parte de la organización de este evento. Escuchá la justificación que tuvo que hacer hoy. Y esa foto es una foto casual. Yo entiendo siempre la política de la foto. Lamentablemente lo que uno hace generalmente no tiene que ver con una foto, sino con una decisión política. Yo defiendo intereses, defiendo el interés de un gobierno nacional, siempre estoy del mismo lado, siempre estoy y voy a seguir del mismo lado. Una foto no me cambia, no hago política con fotos. Yo eso fue una cena con 400 empresarios. Hizo ruido, a mí también me hace ruido. Somos víctimas también generalmente de estas cosas en una reunión con 500 empresarios. Y yo también digo siempre, lo cortés no quita lo valiente. Yo puedo saludar a alguien, soy alguien que entiende muy bien el daño que hizo Clarín, lo entiendo y defiendo el interés del campo nacional y popular. Usar una foto una foto casual para tratar de desvirtuar la historia, yo creo que nuestro sector no tiene que caer en esa. La realidad es esa. La realidad es que es el principal opositor al peronismo desde siempre. A mí también me hizo ruido en lo personal, con lo cual tengo totalmente una empatía con los compañeros y compañeras que les hace ruido. Insólito, porque no le está hablando a Guado la es de gente Mercedes, o a la audiencia del público, le está hablando a los compañeros que lo criticaron. Salió a dar una nota para justificar lo que nadie puede pensar que se mandó solo a Marce, hacer. en las 7:50, porque tenía que frenar la embestida de Víctor Hugo. Víctor Hugo dijo ayer, vos así no podés ser presidente. Le mandamos un abrazo grande a Víctor Hugo Morales, porque es un señor periodista, uno puede estar de acuerdo o no, pero a las figuras hay que cuidarlas. Él dijo, así no podés ser presidente, y le marcó el límite. ¿Qué hizo Guado de Pedro el día siguiente? Mandó una foto con Cristina abrazándose. A ver, para que quede claro, Guado de Pedro va por orden de Cristina. Y Guado de Pedro saca una foto. Esta es la foto que manda al día después. Y un funcionario muy cercano a Guado de Pedro me dice, el albertismo salió fuerte para meter más ruido en nuestra interna. Como dicen los aforismos de Fontana Rosa, hasta el más insignificante de los insectos merece ser aplastado. Como diciendo, a mí nosotros no nos corran, nosotros vamos por orden de Cristina, y ahí se sentó Guado de Pedro, que quiere ser el candidato a presidente si Cristina no juega. Pero el ruido lo hizo, es la foto con Rendo. En la foto también, claro, con Rendo. Y Aranda, que no es poco. Sí, estaban los dos. Se lo ve simpático. Guado de Pedro es así de simpático, ¿no? Se lo ve siempre sonriendo cuando hay fotos. Ahora,
No sé si se habrá dado cuenta o no, pero fotógrafos estaban por todos lados en ese salón en donde él también expresó, dicho sea de paso, mirá la foto. En ese salón, Guado de Pedro le habló al empresariado y le dijo que había que, de alguna manera, volver a amigar al peronismo con el campo. Que yo dije, estoy leyendo esto, no se habrá confundido y tendría que haber dicho kirchnerismo, porque Perón estaba enemistado con el campo. Depende de los momentos, pero no, en general no. ¿No usaban el activo del campo para...? Hizo el Estatuto del Peón. Por empezar, ese fue su primer ley fue esa, el Estatuto del Peón, que hasta la madre le protestaba a Perón, porque le decía, ¿cómo voy a pagar 100 pesos? Y bueno, si no podés pagar, tenés menos trabajadores, le dijo. Esta fue la contestación que le dio Perón. Pero pará, a su madre, el mismo día Larroque, que es otro camporista, que se está abriendo, está armando una organización propia, etcétera, hizo un video diciendo vení. es mafia. Anda para atrás. ¿Cómo se está abriendo? ¿De Se dónde? está abriendo, claro, porque... ¿Ya no es más la cámpora? No. Un pie adentro y un pie afuera, más afuera que adentro, porque esta organización... Viste que cuando vos te echan de un trabajo, sos emprendedor y haces otra empresa, pasás a ser jefe. Sí. Larroque se cansó de ser empleado de Máximo y entonces armó otra organización que se llama La Patria es el Otro. Y agrupa. Pero no son empleados, perdón, suena feo decir empleados. Empleados en términos de escala de mando, vamos a decirlo de esta manera. ¿No es su única referente la vicepresidenta? Sí, pero Cristina no es la cámpora. Cristina abarca la cámpora y hay muchos más. O sea, la vicepresidenta sigue siendo la referente de todos estos que estamos mencionando. Sí. Pero no lo es ignora o se siente un par de Máximo. No se siente por debajo. Claro, ahora Larroque se sienta a negociar, no te digo igual, pero por lo menos tiene... Y con Kicillof, porque no nos olvidemos que es un ministro del gobernador Axel Kicillof. ¿Cómo lo a mí lo que me decían es que el trabajo diario está bien y que además licúa el poder de Máximo. Entonces, no está tan mal que salga otra cabeza para que la única cabeza no sea la de Máximo. ¿Por qué te reís, Carlos? No, bueno. Pero si se reproduce, Carlos, vos lo conocés, cómicos. se están reproduciendo. Claro, Eso son todos decía jóvenes. Cafiero, decía. Y tenía Cuando razón. nos peleamos, creen que nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. Mirá, sí, esa pero no foto es ya no tan está así. más, La situación del país. Te digo que esa ¿Vos foto- decís que esta foto nunca más la vamos a ver? La vas a ver por convivencia electoral, Marce, pero el sábado en Avellaneda el que va a ser el jefe es Larroque. Yo siento Bueno, que tiene una caja interesante. la vicepresidenta es como que tiene muchos hijos, ¿no? Porque están los hijos del corazón de la política, pero es como que entre sí se pelean por tener su atención y bendición. Pero arrasa con todo. Si Cristina es candidata, no hay interna. Digamos, tiene el caudal de votos. A ver, tiene un argumento. Hoy, ¿Cristina es candidata? No, yo creo que no. No va a ser candidata a presidenta. Carlos. Para mí no. No, creo que no. Nacho. Hoy. A presidente. A presidente. O No. presidente. Meter en una no. boleta a que sea senadora no es ser candidata. Vamos a hablar fuerte. Ese era el eso, asterisco que yo quería poner. Fuerte. Yo iba por ese asterisco. A ver, Que juegue, pero no como la fórmula presidencial. Sí a senadora. Me parece que senadora sí puede llegar a jugar. dame En la un punto fórmula acá. no creo. Ramiro Marra, señor Ramiro Marra, que lo invitamos por otro tema y vamos a estar charlando de este tema. Mirá lo que pasó, Ramiro, en la CGT. En la CGT. Si esto lo ves Daer, se desmaya. Saludos para Héctor Daer, dijo la cámpora, Marce. Está dedicado esto. Dedicada. Señor Ramiro Marra. ¿Qué tal? Que salga a jugar, que salga a la ¿será? cancha, que no se esconda. Hacer? ¿Qué pensás en tu mirada política? Ojalá que juegue a presidente y que no vaya de senadora para tener fueros. ¿Y se anima? La última vez nos animó, tuvo que poner a otro al frente. ¿Y A nosotros nos gusta Sí. la competencia, Te entonces gusta, sí. bienvenido que sea que juegue Cristina. Pero si no es ella, ¿a quién ves perfilado? ¿Ves a alguien perfilado al frente de todos? No veo a uno perfilado porque la verdad que ninguno se quiere hacer cargo del muerto. Entonces ninguno tampoco se está anunciando demasiado, porque ni el propio presidente se la juega del todo. Todos tratan de esconderse, no hay tantos con ganas de ser candidatos, Claro. porque claramente van a perder. Y ustedes cuando analizan el mapa político, por supuesto, esto es un juego tácito de la política, ¿a quiénes analizan como eventualmente rivales de una campaña electoral? Nosotros creemos que hay dos espacios políticos, que uno es Juntos por el Cambio y otro es el kirchnerismo. A partir de ahí lo que hacemos nosotros es mostrarnos totalmente diferentes porque entendemos que esos dos espacios ya fracasaron en la O sea, Argentina. ustedes no le ponen rostro, le ponen el Hay nombre del hay tantas color caras político. hoy, digamos. Por un lado la pelea porque se creen que ganan fácil y por otro lado la pelea porque saben que pierden. Nosotros estamos tratando de mostrar una alternativa diferente.
O sea que Cuando le cambiemos te dicen, vos sos funcional al peronismo porque nos robás votos a nosotros, ¿qué le dicen ustedes? yo le digo lo mismo a ellos. Después respondo de la misma manera. Si ellos creen que nos roban votos, bueno, entonces quiere decir que ellos nos roban votos a nosotros. ¿Qué son dueños de los votos? Hay que romper con este esquema de esta falsa grieta que se construyó durante tanto tiempo en la Argentina, porque si no, ellos se creen que son dueños, ¿no? La gente vota a quien quiere votar. O sea, y nosotros, si vos ves desde dónde nos votan nosotros, es de los dos espacios políticos. Si vemos a quién votaron en el 2019. Si de eso consideran que esos votos son de ellos y que si pueden hacer dueños. No, mira, nosotros nos votan de todos los espacios políticos, de todos los estratos sociales. Es verdad que nuestro movimiento empezó con la juventud, pero por la intención de voto que plantean los sondeos de opinión, ya rompemos todo tipo de generaciones. A mí me parece interesante porque yo pienso que la gente está con otras discusiones, urgencias y necesidades, pero la realidad es que estamos ya encarando una campaña electoral y nadie sabe a ciencia cierta quién va a ser candidato. Tal vez en otro escenario electoral, en otro momento de Argentina, era un mapa más claro. Hoy no hay claridad. Quiero preguntarte por la provincia de Buenos Aires, Ramiro. Entiendo que vos tenés una mirada crítica de lo que hizo la gestión de Kicillof, pero ¿confías en esas encuestas que los dan casi ganador certero? Porque todavía no saben quién es nuestro candidato a gobernador. Cuando lo sepan, va a cambiar todo. ¿Vos ya lo sabés? No está definido. Lo que sí sabemos es que ya tenemos un piso con alguien que se sienta referenciado con nuestro espacio político que seguramente va a tener mucho crecimiento. ¿Quién te gustaría que fuese en la provincia de Buenos Aires, que milite con vos? Mirá, creo que el problema de la política se habla todo el tiempo de nombres propios, que es las preguntas que me venían haciendo ustedes de los otros espacios políticos. En nuestro espacio político predominan las ideas. Por más que tenemos una figura tan fuerte como Javier Milei, que da tanto que hablar, Javier lo que hace es decir, yo soy liberal, pone las ideas por arriba de su persona. Entonces, no sé si es tan importante la persona y por eso es que tenemos una intención de voto sin tener candidato, porque están las ideas. ¿Estás seguro que es sin tener candidato o en realidad es el referente que traccione detrás de Javier Milei? ¿Está bien? Pues, no está bien, pero ¿qué es lo que tracciona a Javier Milei? Las ideas. Entonces, al fin y al cabo, lo que tracciona realmente es las ideas. No existiría un Javier Milei zurdo. Ahí es cuando es el éxito del liberalismo. Sí, la ratificación del sesgo ideológico de cada medida. ¿Qué es ser zurdo? Sí. Tener ideas socialistas, tener ideas de izquierda. Eso ya hay que kirchnerismo, estigmatizar. Sí. Hay que estigmatizarlo. Bueno. ¿Por qué no le das el debate? ¿No estás hablando de ideas? ¿Por qué no das el debate político? Estoy dando el debate político. Estoy dando el debate político. Acá estoy. Estuve toda la jornada de la legislatura. Estuve toda la jornada. Zurdo, que vos sabés que ¿cómo querés que le diga? ¿Cómo querés que le diga? En nuestro país la palabra zurdo tiene su connotación también. Bueno, ¿cómo te gustaría que le diga? ¿Cómo te gustaría que le diga? No, tipo, para sacarle la connotación que yo no le tengo esa connotación capaz. Bueno, socialista, no digamos zurdo, así Carlos no se preocupa y le decimos socialista. No me cambia, para mí no me cambia. Entiendo que sos de otra generación y que puede haber pasado cosas en la Argentina de las cuales yo no fui parte y que esas connotaciones tienen otra cosa. La historia es una sola. La historia es una sola, está bien, puede ser. Entonces, como te respeto que sos una persona con experiencia, no voy a decir zurdo cuando esté con vos y voy a decir socialistas. A mi generación no le influye decir zurdo socialista, es lo mismo. Como a tu generación le puede molestar o a vos te puede molestar, no tengo problema de ser socialista. Las connotaciones que tienen esas ultradefiniciones. ¿Qué los hace más puros? Me está diciendo a mí que me suelen decir facho en algunos programas de televisión. Imagínate, o sea, está mal, está bien, por eso. Como está mal, te doy la razón y le vamos a decir socialistas. Sí. Y gramscianos o lo que quieran. Bueno, está bien. Me gusta cuando tenemos debates que elevan en la intelectualidad, porque digo, alguien del otro lado ahora está googleando qué es, porque así hay generaciones que no tienen por qué saber todo esto. Quiero volver... Lo que sí te quiero decir que capaz zurdo tiene una connotación negativa, ser liberal no tiene ninguna connotación negativa en ninguna parte de la historia. O sea, estamos de acuerdo en eso. Depende si es liberalismo economicista o liberalismo político solamente. Liberalismo total, liberalismo popular. ¿Sí? Liberalismo popular. Liberalismo total es peligroso. Liberalismo de mercado popular, pero somos popular, no somos popular. No somos liberales de galerita. No son anárquicos. No somos anárquicos. Por eso estamos adentro. Milei se define él como filosóficamente, en la práctica no. Ya lo aclaró muchas veces. Capitalista. Bueno, pero Juntos por Acá no tiene mucho liberal. Con Sturzenegger, Larreta, ¿no son liberales? Todos somos liberales. Pasa que algunos todavía no se enteraron. Esa es la realidad, porque es la esencia del ser humano. Era otra. Mirá esto, Carlos, ¿vos sos liberal?
depende políticamente, No me sí. digas. Sí, dijo sí, ya está. Sí, pero- ¿Viste? Pero no, Son todos bueno, liberales, ¿viste? pero Ya vos está. enseguida Listo, me vas sí. a encajar. Sí, ya está. Pero- Dice liberal. Pero yo luché por Me la interesa. libertad. ¿Cómo Punto, no voy punto a para los creer? liberales. Yo Campolongo luché. liberal. No me regalaron la libertad. Ahora, Momento. No demos por sentado las cosas. Definime qué es ser liberal. Liberal es respetar ante todo al otro. Muchas veces lo que pasa en la Argentina es que no se respeta que hay otras opiniones. Por eso somos todos liberales. Bien. Aunque ¿Dónde un empieza? socialista puede ser liberal. En el liberal. Lo que pasa es que no lo... Sí, Rami, perdón. explícame esto porque del otro lado hay mucha gente que no tiene por qué saber. Y la verdad que si podemos aportar una piecita desde los medios de comunicación, elevemos las discusiones, muchachos. Qué bueno, Juan. Describime, ¿cuál es la diferencia o dónde arranca en el liberalismo la libertad de uno y termina para no vulnerar el derecho del otro? ¿Dónde está la diferencia? ¿A dónde está el límite? Bueno, depende de dónde lo hablamos, ¿no? No voy a hablar en términos filosóficos, sino voy a hablar en términos prácticos, Sí. que es la realidad política. Hay algo que se llama la Constitución, que se llaman las leyes. El liberalismo tiene como base la República. Bueno, pero porque Milei eso es dijo que hay que reformar la la Constitución. construcción de las libertades de todos hicieron que construyamos una república. Pero Javier Milei había planteado reformular la Constitución. Es No sé parte, si es usted parte, sigue pará, sosteniéndolo. se puede hacer tranquilamente. Si la mayoría de los argentinos estamos dispuestos a hacer una reforma a la Constitución, se reforma. ¿Y qué harías? Eso es una decisión de todos. ¿Qué reformarías? Bueno, hay muchas cosas. ¿Socialista o liberal? ¿Cómo? La reforma de la Constitución. ¿Socialista o liberal? Y liberal, nosotros, pero capaz ganan los socialistas y tienen que ser socialistas. Es un riesgo eso. Porque capaz planificamos O sea, mejor no una hacer- reforma. No tocar la Constitución. No, cumplir. pero ¿sabes qué? Me parece interesante un planteo. Sí. Vos ponés en énfasis en llamadas populares, en hacer consultas constantemente para estar midiendo en la gestión, y no cada 4 años o 2 años cuando hay una elección, qué opina la gente, qué necesidades quiere y qué demandas. ¿Cómo organizarían eso? ¿Ante cada medida de reforma estructural ustedes irían directamente al pueblo a preguntar? Siempre y cuando sea necesario. Si no es necesario, no hace falta. Yo creo que ganando una elección presidencial vamos a tener el acompañamiento de muchas fuerzas que hoy obviamente están diciendo no los vamos a acompañar, pero es parte de la democracia también eso, que el camino de un gobierno, de un poder ejecutivo, también empieza a ser acompañado por un poder legislativo cuando se dan cuenta que las demandas de la sociedad van para ese lado. Claro. No, ¿sabés qué pasa? Muchas veces, cuando llegan a la gestión, se pierden adentro de la gestión. Y se divorcian. Lo que pasa o lo que ocurre en la Casa Rosada se divorcia absolutamente de lo que ocurre en la calle. Entonces, no me parece un planteo que no amerite por lo menos Pero pará, una Marce, reflexión. Perdón, que eso te lo sumo a lo que dice Marcela. Y vamos a lo práctico, a lo electoral, lo que va a pasar en los próximos 45 días. Básicamente ustedes le van a hacer todas las ofertas habidas y por haber para que se dejen de embromar con un nuevo sector y se unan a Juntos por el Cambio para ver si por lo menos ganan la provincia de Buenos Aires. ¿Empezaron a atender esos puentes? ¿Los están ofreciendo? ¿Ellos con nosotros? Sí, claro. Creo que con nuestras declaraciones ni se animan a acercarse. O sea, ¿para qué se van a acercar? Si tenemos condicionamientos que son muy difíciles de que rompan, por eso Esper estamos en contra de decía Juntos por el que Cambio. no, y- Nosotros, por ejemplo, Esper decía a mí, que no, terminó. ¿qué? Esper decía que no y está. Bueno, pero Esper no está dentro de nuestro espacio político. No, por eso. O sea, bueno, está bien. Para hablar, estamos hablando de Esper, estamos hablando de Libertad Avanza. La Libertad Avanza es clara. La Libertad Avanza, por ejemplo, nosotros no vamos a sentar con Carrió. Yo veo la coalición cívica y no me gusta, veo el radicalismo y no me gusta. El PRO se confundió, quiso hacer una alianza con la coalición cívica y los radicales, que siga ahí. ¿Y a quién Juntos por el sumarías Cambio. del PRO, por ejemplo? ¿Qué? ¿Sumarías a alguien del PRO? No quiero dar un nombre propio porque si no es un titular y, o sea, no, ellos son los que se tienen que sumar, no nosotros los que los sumaríamos. No es nosotros vení, sumate. Son ellos que tienen que decir, yo quiero estar acá. Como este espacio es muy claro, no hay mucha discusión. A mí el trabajo en la legislatura se me hace fácil. ¿Por qué? Porque soy liberal. Entonces tengo que basarme en ideas, no en el capricho del momento. Y en medio de todo esto, perdón, las denuncias que sucedieron con militantes dentro del espacio de Libertad Avanza, de los favores sexuales y demás, ¿eso vos creés que fue un carpetazo político? ¿Eso avanzó de alguna manera? No ¿Qué fue pasó? serio. No fue serio. La profundidad de la denuncia es muy... Likes y retweets, dijeron. Los favores sexuales era que hacíamos likes y retweets. Ya está. Siguiente tema. Está en la No justicia, podemos, no podemos ni responder el tema. Pero está en la justicia esto, ¿no? ¿Qué cosa está en la justicia? No sé, digo, ¿estas denuncias que se hicieron públicas están en la No. justicia? ¿Cómo está en la justicia? ¿No hay causa judicial? No pregunto porque No, es una no hay causa acusación. judicial, no, Y no. no hubo, Bueno, perdón. ¿qué? ¿Quién te- Pero si alguien te... ¿No? Dale. Sentido No, común, no, digo, no. si alguien públicamente me denuncia como abusadora o acosadora, yo lo voy a tomar como una calumnia y una injuria. Si no, eso no termina en Pasa una que denuncia en donde puedo ir y no hubo nombres defenderme, propios lo tampoco. doy vuelta. No hubo nombres propios tampoco.
Entonces, no le dimos Bueno, importancia, a le Javier restamos sí, importancia. Lo tomamos como una operación, lo dejamos pasar y ya está. ¿Operación de quién? Eso es bueno. A ver, ¿operación de quién? No sé, ¿Del yo no larretismo, de tengo Bullrich? la información porque yo de última soy el victimario, perdón, soy la víctima, quise decir. Pero hay una soy la sospecha. víctima. Como soy la víctima, Sí. no sé quién fue el que está del otro lado. Pero tenés o sea, una ahí sospecha. le dejo el rol a los periodistas. O sea, averígüenlo ¿Cuál es la ustedes. O sea, ustedes tienen, Ramón? a ustedes les Y en llegó la campaña información. pasan tantas cosas. A ustedes les llegó Bueno, la información. hay una- Yo le pregunto a ustedes, pero Sí, no me no, corresponde no. porque no soy periodista para preguntar. No, acá Respeto que le tengan que dar lugar a gente que quiera hacer declaraciones. Para mí no tenía ningún tipo de validez ese tipo de denuncia. Entonces no hubo ni respuesta. O sea, yo no sé qué tengo que responder de eso, porque no es claro lo que están planteando. Porque hubo un retweet, un like a una chica que es atractiva. Me parece que no nos estamos adecuando, no nos estamos adecuando a los tiempos actuales. Bien. O sea, y mire, pará, y lo digo yo, he puesto alguna vez un like a alguna chica atractiva. No me juzguen por eso, por favor. Soy un hombre soltero. Déjenme poner likes a quien quiera. No, está clarísimo que no se... Bueno, pero esa fue la acusación. Cuando uno profundiza en la acusación, llegó Una ese... acusación de favores sexuales no es un like en Instagram, no es Estimado- comentarle una foto a alguien, no. Sí. En las últimas horas se supo que vendió la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuyo jefe de gobierno es Larreta, vendió lo que era el edificio del Ministerio de Educación. Sí. En una cifra, ¿vos conocés la cifra? ¿De cuánto la vendió? Sí, leí la nota periodística, 7 millones de dólares. Sí. 9. Pagaron $563 el metro cuadrado. ¿Qué opinás de eso? Barato. Mirá, el problema siempre cuando pasan este tipo de operaciones es el precio. Hay que analizar el precio y ver cómo se hizo esa licitación y esa subasta. La discusión es siempre en el precio, no si se vende o no se vende. Claro. O sea, nosotros obviamente estamos a favor de vender y sacar recursos del Estado para que haya empleados. ¿Pero qué pasa? Pero no regalarlos. Es un empresario que tiene mucha incidencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por eso mismo habría que... Por eso mismo... Y pará, shopping, no sé si... tiene- Eso, mucha incidencia en mi vida. No solamente en la ciudad de Buenos Aires, en mi vida también, porque yo voy a todos los shopping de ese empresario. Está muy Y me bien. encantan esos shopping. ¿Qué Está muy pasa? bien. Porque me encantan esos shopping. Es más, tengo acciones de esa empresa. O sea, no es una empresa que me Digámoslo, parece que muchachos. es un buen activo, La para noticia- comprar. la ¿Qué pasa? noticia Pero una cosa circuló. es cuando yo pienso como empresario, me Estamos hago hablando cargo yo de accionista de esa empresa. Porque tengo acciones, soy un accionista minoritario, pero una cosa es mi rol como Era muy accionista y amigo otra de- cosa es mi rol era como muy- legislador. era Como muy legislador amigo te de digo, el Cristina, precio ¿no? tiene que ser justo. Pero como legislador no hay una incompatibilidad. Que vos seas legislador porteño y tengas acciones Tendría de que una empresa hacer un No, porque no, pará, no. fideicomiso. Pregunto. No, porque no lo sé. Depende de la situación, o sea, después tengo que juzgar. En mi caso no, porque yo no voté nada que tenga que ver con el tema. Pero ahora no debe, pero también te podés oponer o salir a argumentar que se está haciendo esto. No, voy a o analizar, debería denunciarlo. voy a analizar el caso y ver el tema de... Fue una noticia que salió en el día de hoy, la verdad estuve todo el día en sesión. Sí. Es un caso a analizar. Y también es un caso analizar esto, porque hay muchos ahora referentes políticos que antes de ser referentes políticos tuvieron y tienen un sostén en la actividad privada. ¿Qué pasa, no? Porque se habló mucho de esto. ¿Qué pasa cuando empiezan a tener un rol público como es el tuyo? Vos tenías tus ahorros, los tenías invertidos en lo que te parecía que era un buen negocio, pero ahora te toca hacer leyes o denunciar cuando algo está mal. Y entonces ahí tal vez pueden chocar intereses. Nada está escrito en una Argentina, Ya lo sé. donde hay todo por construir. Bueno, pero hay una cuestión de ética y de moral. O sea, cuando una cosa es lo que hace uno como legislador y otra cosa es su rol en el sector privado. O sea, se entiende la base, lo que pasa es que está todo roto. Cuando uno ve 1.600 páginas de una sentencia y dice, che, que esto es una locura. Bien, y el tema por el cual te habíamos convocado, que no me parece que sea un tema que no tenga nada que ver con esto, sino más bien todo lo contrario, poder hacer estos debates y hacer de interés público lo que son las reformas de Argentina, está vinculado a nuestra historia y para eso hay que estudiarla, porque como bien decías, muchos no la hemos vivido, otros sí y nos la cuentan en primera persona, pero hay mucho de lo que es Argentina hoy que surge de aprender, de estudiar y de entendernos como sociedad para poder avisorar el futuro. Una medida que generó muchísima polémica está vinculada a lo que yo digo, cuando pasan algunos fenómenos que no son pensados, se empiezan a correr velos y vemos lo que tenemos de verdad. Pasó con el COVID, se corrió el velo y veíamos y tuvimos que ver cómo trabajaban los médicos, la falta de infraestructura, la escasez de médicos para en las guardias poder reponer y que no haya tantas horas médicos hostigados, médicos y personal de salud en general. Bueno, todo eso lo vimos con el COVID. ¿Qué estamos viendo ahora? Que hace calor.
hace calor, algo tan simple como eso y tan complejo que generó medidas extraordinarias vinculadas a la educación. Hace calor y ahora todo el mundo se agarra la cabeza y dice, ¡ay! No hay aire acondicionado en los colegios, no hay aire acondicionado en todos los colegios de la provincia y de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer al respecto? No hay ventiladores y si tenemos problema con la energía, no tenemos generadores, entonces tenemos complicaciones también con el agua. La desinversión y la falta de estructura, que no es ninguna novedad, para muchos empieza a ser novedad a raíz de algo que también era previsible, una ola de calor. Medidas extraordinarias, Nacho. ¿Se decidieron suspender las clases? Sí, algunos municipios de Gran Buenos Aires y algunas ciudades también de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Bahía Blanca, Junín en los últimos días, municipio de Tigre, Avellaneda, La Matanza, algunos de los que decidieron suspender las clases. A ver, vamos a explicar bien qué es lo que pasa cuando se suspende una clase. No es una decisión del municipio. La clase la suspende la dirección de la escuela. El director o directora decide por factores climáticos poder suspender las clases. Esto es una ola de calor o, por ejemplo, en una escuela rural, el camino de tierra que te lleva hasta la escuela, llovió, no se puede llegar a la escuela, se suspenden las clases. En este caso, lo que entra también son las condiciones edilicias que tienen cada una de estas escuelas, sean públicas o privadas. La dirección decide si no tiene agua potable o si no tiene la posibilidad de brindarle alguna condición ideal al alumnado para que pueda tener su jornada escolar. Bueno, en este caso es una situación para llegar a una suspensión, para que la dirección decida suspender las clases, tiene que ser una condición extrema. Estamos en un marzo extremo, ¿sí? Son las temperaturas más altas de marzo en más de 50 años, lo cual lo transforma en extremo. Pero acá hay otro detalle también más de fondo, Marce, que si querés lo extiendo ahora cuando vos lo decías, que es, no hay un relevamiento de la Secretaría de Escuelas sobre qué cantidad de escuelas pueden llegar a suspender. ¿Y por qué es esto? Porque el sistema escolar está diagramado de cierta manera que le da cierta independencia a las instituciones educativas. Y esto se estira de esta manera hasta el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación de la Nación? Después de la reforma del 94, el Ministerio no tiene escuelas. Sí, no tiene escuelas. O sea, las escuelas, tanto de nivel inicial, primario, como secundario, responden a las provincias. Entonces, cuando vos preguntás si pudieron contabilizar el Ministerio de Educación de Nación cuántas escuelas tuvieron estos problemas, no lo saben. Claro, porque por no eso responde a su jurisdicción. Vamos a sumar a la conversación a Daña Tabela, porque ella, como diputada nacional de la provincia de Buenos Aires de Evolución Radical, presentó un proyecto de ley justamente para que quede este pedido, para que se pueda conocer la situación de los establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires, cuáles debieron cerrar, por qué razón y cuáles no, y por qué razón, ¿no? Porque la realidad es que, yo imagino, 3 de febrero y La Matanza están cerca, hace calor en Hurlingham, pero Hurlingham no suspendió. Entonces, esas diferencias, que entiendo tendrán que ver con infraestructura, deberían estar explicitadas. Pero no, en una Argentina en donde falta todo, no tenemos ese relevamiento. Tania, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Marcela Pagano, todo el equipo te saluda. ¿Me explicas fácil en qué consta este pedido, este proyecto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos y a todas. Mira, Marcela, el pedido es un pedido de informe justamente porque lo que no hay en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires son datos de estas cosas. Efectivamente, no sabemos cuántas escuelas cerraron, pero además lo que es paradójico, yo lo escuchaba recién a Nacho con mucha atención, es que en la misma ciudad se tomaron decisiones diferentes y el calor es el mismo en la ciudad. Y no tiene que ver solo con la infraestructura. Hubo una indicación de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Axel Kicillof de que se podían suspender las clases cuando las temperaturas eran elevadas y faltaba alguna condición. Entonces esto genera un desconcierto absoluto entre docentes, directores, inspectores. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene una burocracia increíble en la administración de su educación. Y eso hace que haya un desconcierto absoluto y total. Y lo que es más preocupante, yo soy mamá de una nena del colegio secundario, ella no tuvo suspensión de clases, sí algunos de sus compañeros en el mismo establecimiento, bajo las mismas condiciones. Lo que es muy preocupante para los padres y las familias de la provincia de Buenos Aires es que nosotros llevamos encima 2 años de escuela cerrada, más el cierre del año pasado por el frío de varias semanas en varios colegios y en varias ciudades de la provincia, y ahora nos cierran los colegios y las clases por calor.
y no nos dicen cómo vamos a recuperar el tiempo perdido en la educación de nuestros chicos. Sí, haceme un punto acá. Es lo que a nosotros nos preocupa. Yo hoy preguntaba más temprano, hace calor, pero también puede hacer frío. A mí me tocó, yo estaba trabajando, yo no estudiaba, no me voy a hacer tan joven, pero digo, cuando estaba trabajando nevó en Buenos Aires, puede ocurrir. Y yo no recuerdo en ese momento, con esa nevada, que se suspendieran las clases. Entonces, acá la trama es muy finita porque si yo me voy al interior del país, al norte del país, y vamos a hacer este trabajo en un instante nada más, conviven, viven y están habituados a tener temperaturas que tocan incluso los 50 grados en el común denominador. Y los horarios de clase son, te diría, Vania, iguales que los de acá. No es que tampoco tienen horarios distintos por tener calor. Y no recuerdo, en muchas visitas que hice, se me puede estar perdiendo algo, porque obviamente no es mi métier, pero no recuerdo escuelas con aire acondicionado como una cuestión generalizada. Algunas sí y otras no. Entonces, en una Argentina en donde hay tanta desigualdad, ¿no es peligrosa esta suspensión? Porque algunos chicos van a seguir su curso de educación y otros no. Terriblemente peligrosa. La decisión que ha tomado el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es profundizar las desigualdades de la provincia de Buenos Aires. Entonces, los chicos que tienen conectividad en sus casas pudieron durante 2 años tener cierta continuidad pedagógica. Los que no, los más vulnerables, no pudieron. Aquellos que tienen una condición de infraestructura en su colegio un poquito mejor, pueden continuar sus clases. El año pasado suspendimos por frío, yo presenté también el mismo pedido de informe y el Ministerio de Educación de Nación jamás me lo contestó. Como bien dice Nacho, el Ministerio de Educación de Nación no tiene escuela, pero tiene el Consejo Federal, que es donde se reúnen todos los ministros de todas las provincias y ellos toman las decisiones. Sí. Entonces, es responsabilidad también del Ministerio Nacional. Sí, también el Consejo Federal de Educación es casi un... Bueno, es muy fuerte hablar de que usar. Es una reunión que llevan a cabo cada una cierta cantidad de meses en la cual votan algo y después no lo cumplen. Pero bueno, ese es otro debate. La realidad, por ejemplo, yo soy de Bariloche. Pero esos ministros son designados, Nacho, déjame una cosita, y te dejo. Esos ministros son designados por gobernadores y a esos gobernadores los votamos. Entonces también hay que hacerse responsable cuando uno es gobernador del ministro que designa. A ver, perdón, yo quiero hacer un paréntesis acá, porque a los dos les pregunto, porque Nacho viene siguiendo este tema y vos sos especialista en la lectura fina política. ¿De qué le sirve a Kicillof mandar a los chicos al colegio? ¿O qué se está ocultando? ¿Cuál es el capital político de esta medida? Creo que, por supuesto, el capítulo político es no generar ningún tipo de descontento con los docentes para que eso no implique tener una confrontación gremial. Hablamos de una situación de paritaria gremial. La segunda cuestión tiene que ver con que las estadísticas de la provincia de Buenos Aires de estos últimos 4 años de gestión que se van a cumplir en diciembre de este año son terribles. Hoy se publicó, o ayer, el informe de Argentinos por la Educación. Estamos trabajando sobre los datos de la provincia de Buenos Aires. Es terrible la situación de nuestros chicos, de cómo les impactó la pandemia, cómo impactaron las decisiones, cómo no se recuperaron conocimientos, cómo no se recuperaron contenidos y cómo esto está influyendo en el trayecto formativo de cada uno, en la escuela secundaria, en la universidad. Que se entienda lo siguiente. ¿Qué más queremos que proteger a nuestras criaturas, ¿no? Que su salud esté a resguardo, sobre todo en las zonas más vulnerables, donde no vuelven a la casa y tienen confort y comodidades. Pero también es cierto que lo que los saca de esos lugares, a estos niños, a estos adolescentes, es aprender. Entonces, tampoco hay un plan. Y por otro lado, yo me preguntaba, ¿no? Cuando leía esto, puede estar escapándose algún detalle, Nacho. ¿Cuál es la diferencia entre 35 y 38 grados? Es que la decisión... Y si son 4 días seguidos y no son 10. Por eso yo planteaba lo que es la realidad y lo que puede ser la lectura política. Kicillof o cualquier gobernador puede plantearle a su Secretaría de Educación o Ministerio cualquier consideración. Ni siquiera el Consejo Escolar que funciona en Provincia de Buenos Aires puede decirlo, porque es la escuela. Y una escuela que está al lado de otra puede tener una condición diferente a la de al lado, porque su condición edilicia puede ser totalmente diferente. Y una dirección de la misma escuela que está al lado de la otra puede decir una cosa diferente a la otra. A mí me gustan estas frases. Bueno,
Puede serlo, Tenés completamente. muchos años también de recorrida en la calle. Totalmente diferentes. Tanta diferencia puede haber. Sí, porque, bueno, entran otros factores también, como puede ser la relación que la dirección tenga con el municipio, con... pero eso es otra cosa, pero hablamos de la pero esos son infraestructura. El recursos, ladrillo es otra cosa, pero esos son recursos que llegan a la escuela. Recursos es dinero. Recursos que llegan a la escuela y Eso que es llegan más importante. recursos para una y menos recursos para otra. A ver, sabemos que hay muchas, por ejemplo, escuelas técnicas. No es lo mismo la 1 que la 135. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, el número lo dice. Entonces, muchas veces pasa eso en varios municipios. A lo que voy es que, por ejemplo, yo soy de San Carlos de Bariloche y si me han suspendido las clases 1 o 2 veces por nevada es mucho. Porque la intención siempre, por eso te decía, suspender una clase con un director o una directora que tiene la conciencia educativa, de la que yo estoy seguro y confío en los docentes que tenemos en la Argentina. Después podemos debatir un montón de cosas. Pero en cuanto a la trayectoria educativa, ahí yo confío. No va a suspender una escuela si no entiende que sus condiciones estructurales o de llegada de su alumnado no están garantizadas, ¿sí? Ahora, ¿qué dijo hoy el ministro de Educación, Jaime Persic? Hay que tener clases. Sí, Eso dijo el ministro. Hagan las clases en los patios, encuentren las condiciones básicas, es verdad, pero la realidad Bueno, pero perdón, es que Persic Nacho. no tiene incidencia directa, son los gobernadores. También, vamos al costado de la realidad, Dania. ¿Qué tal? Ramón Indart. Los ¿Cómo andás, docentes, Ramón? ¿Qué también decís? es cierto que muchos docentes dan clases en condiciones inhumanas. Entonces, lo que le están pidiendo también a la política es, bueno, quizás los chicos se me empiezan a marear por la ola de calor y no puedo más y estoy en una escuela donde no tengo ni un ventilador. Digo, porque también es cierto, no sé, si tus hijos van a una escuela pública o a una escuela privada. Supongo que van a una escuela privada. A una escuela confesional de la provincia de Buenos Aires, una escuela subsidiada. Subsidiada, o sea, mitad privada, mitad pública. Los que tenemos suerte en la Argentina, Una escuela católica. digámoslo, intentamos mandar a nuestros chicos a una escuela privada. Y los docentes que están en la escuela pública a veces piden a gritos ayuda. Entonces quizás también le caemos No, mucho al la privada docente. también. Y hay que saber la realidad que vive un docente con 35 chicos pero por eso, apilados, mira, yo te voy sin a decir ventilador. una cosa, Ramón. Nunca los problemas de educación son responsabilidad del docente. Bien, Los está bueno que docentes lo no remarques. son parte del problema. No, Ok. yo soy docente además. Bien. Pero los docentes no son parte del problema. Los docentes son tan damnificados como los estudiantes y como las familias. Acá los responsables somos los dirigentes políticos, que desde los 90 hasta acá hemos tomado todas las decisiones de manera errada en el sistema educativo. No priorizando ¿qué? Primero, no priorizando a los estudiantes. Segundo, no priorizando la calidad educativa. Por eso yo presenté el año pasado un proyecto de ley para que sea obligatorio a nivel nacional acreditar la calidad de las carreras de formación docente. ¿Para qué? Para que los docentes nos formemos mejor y estemos mejor preparados para afrontar el desafío que significa el aula. Sí. Digamos. Sí. Y A ver. lo tercero es que no hemos discutido poner a la educación en el centro de la agenda. Está Esto bien, pero Argentina lo estamos resolvió como hace 100 de alguna años. manera mezclando los temas y es válido que se mezclen. Y es válido que se mezclen porque lo que parte. tratamos de ver Es muy es amplio. qué es lo que motivó esta medida. Porque como somos argentinos, sabemos que siempre hay algo detrás. Ahora bien, me parece que lo que está marcando Nacho es un debate que se esconde, ¿viste? Uy, no tienen ventiladores. Bueno, dales 2 días para que no chillen. Claro. Y no estamos hablando de los chicos, estamos hablando de los docentes. No. Veamos en el presupuesto por qué no, después de tantos años, las escuelas no están en condiciones. Porque la verdad que estamos hablando de municipios en donde si bien hay pobreza, también hay capital económico. Es muy extraño. Carlos. No, que Sí, es muy de todas extraño. maneras, Quería preguntar. Carlos, vos sos docente. Sí. Sí, dame un segundo, El presupuesto Daniel. de educativo Sí. lo pone la provincia. Ya no lo los sé, municipios. por eso, pero alguien Así tiene que le ponen fiscalizar foco. qué pasa con ese presupuesto. Bueno, Se eso- vota y eso es después así. ¿qué? Nacho dijo algo que es una contradicción que no la entiendo. El ministro de Educación recomendó las clases y el director de la escuela, porque tiene una conformación especial en la provincia de Buenos Aires, y lo votaban en una época las cámaras de diputados o una comisión. Y dijo lo contrario, Sileone es el que está en provincia. Sí. Sí. O sea, que el ministro y Sileone tienen... No, hay una cuestión. Sileone puede recomendar, como pasó, que ante la ola de calor se tomen los recaudos necesarios. Ajá. Siempre la decisión va a ser la dirección. Yo lo que te dije, que el ministro de Educación de Nación Sí, percibe.
Persic puso hincapié en que no se suspendan las clases, que se den las condiciones como pero no se tiene puede dar las injerencia de clases, decisión. pero no puede decidir sino directamente que sobre desde las la época de provincias. Caballo se pasaron todas las escuelas a los distritos. Reforma del con año los- 94. La A ver, reforma sí. educativa. Por eso es insólito. Tenés un ministerio a nivel nacional, pero Que no que no maneja pareciera nada. ministerio. Nada. A ver, el punto es el siguiente. De esto se pueden desprender múltiples interpretaciones, porque también miraba en redes sociales muchos chicos que están estudiando en la universidad, gente joven que trabaja y demás, dice, acá no tenemos ni papel higiénico. Universidades públicas, para las que todos los que podemos trabajar y aportar con impuestos, damos todo el tiempo esa asistencia para que el que no puede pagar una privada pueda tener educación de igualdad y de calidad. ¿Cuántos años lleva ya de docente? Yo ejercí la titularidad por concurso, no con dedo, 32 años en varias universidades, ¿no? Entre ellas la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, lo que vos estás describiendo, más comparto en parte, valga la redundancia, lo que dice acá la diputada, pero convengamos que es muy difícil generalizar, porque no todos los estudiantes son iguales. Está bien, pero no pará, todos los docentes quiero hacer son- las preguntas Sí. más básicas. A ver. No quiero dar por sentado nada. ¿Cuántas veces suspendiste clase porque hacía calor? No, nunca. Lamentablemente, Carlos ¿En nunca cuántos la años? suspendía. Espera, ¿en cuántos años? Este fue alumno Yo era mío. tu alumno y Por nunca eso, la suspendía. ¿En cuántos años de trayectoria? 32. En 32 años. ¿Cuántos días no Bien. diste clases por calor? Nunca pasó eso. Nunca. La universidad es también el lugar en donde se tiene que preparar al adulto futuro para un país como este, donde hay tan poca oferta de trabajo. Señor Marra, usted también es docente. No tengo ese rol. ¿No? No. ¿Todavía no? Ah, yo pensé que sí, Todavía pero, no, pero todavía fuiste no. estudiante hace muy poco. Constantemente, uno es ¿Cuántas veces dejaste- un eterno estudiante. ¿Cuántas Un veces eterno. dejaste de ir a estudiar a la universidad, a la secundaria o al colegio porque hacía calor? No tenía posibilidad. O sea, es una, ¿Tenías aire acondicionado? No. En ese momento no se acostumbraba al aire acondicionado. ¿Y cuando- Ventilador sí, pará, me preocupa. No hablemos de aire acondicionado. Hay faltante de ventiladores. Yo estudié sin ventilador. Dejemos la discusión del aire acondicionado, estamos en Argentina. No hay ventiladores. Yo estudié sin ventilador y tuve la posibilidad de ir a un lugar privado. A ver, vamos a ir a preguntarle a Ceci Conesa, porque también puede ser que se dificulte el aprendizaje cuando hace tanto calor. Los seres humanos estamos habituados a ciertas condiciones que cuando naturalmente cambian, a veces puede ser que hasta la atención sea complicada de fijar. Ceci está en Chaco y hace su trabajo por todo el norte del país. Ceci, ¿suspendieron las clases en Chaco alguna vez por esta ola de calor? Incluso hubo incendios de los cuales ya hemos hablado. Muy buenas tardes, Mariana. Sí, la realidad, Marcela, perdón. La realidad, sí, Marcela, se me confundieron los nombres. Marcela, sí, Marcela, la verdad, la realidad es que en Chaco y en Corrientes nunca se suspendieron las clases por calor, y Chaco y Corrientes, más precisamente Chaco, donde nosotros nos encontramos, es una provincia donde jamás se suspendieron las clases. Dame por la ola de temperatura calor, y es una ahora. provincia que está acostumbrada mucho al calor extremo. Ahora. Estamos en 33 grados con una sensación térmica de 38 grados. Ahora a las 7 de la tarde, una temperatura de 33 grados. La realidad es que Chaco está muy acostumbrado al calor. Es una provincia donde siempre hay altas temperaturas y siempre el Servicio Meteorológico Nacional indica que ¿me estamos contás? o en alerta amarilla o en alerta roja. Sí. Conciso, pero tengo poco tiempo. ¿Cuál es el horario decime. de los chicos del colegio, generalmente? El horario de los chicos aquí en este colegio donde nosotros nos encontramos tienen turno mañana, turno tarde y turno noche. Generalmente es de 7 de la mañana a 12 del mediodía, y por la tarde desde las 1, desde las 13 horas hasta las 15. La verdad que es un horario, el horario tarde más que nada, es un horario donde transcurre muchísimo calor aquí en la provincia, Marcela. ¿Qué temperatura suele nosotros hacer llegamos a esa tener hora? en enero... En enero, donde estaban en vacaciones los chicos, llegamos a tener una temperatura de 40, 45 grados con sensaciones térmicas que llegaron a los 50 grados, Marcela. Y Sí, la contame, realidad es ¿hay que aire hace unos acondicionado, años- hay ventiladores? ¿Cómo se las A eso arreglan? iba. A eso iba, Marcela. La realidad es que hace unos años, cuando yo iba a la primaria, yo tengo 26 años, cuando yo iba a la primaria
solo estaban los ventiladores. Pero hace unos años atrás, 6 años aproximadamente atrás, ya comenzaron a incrementar los aires en las aulas. Para agregarte un dato, sí, en las aulas tenemos aproximadamente 33 o 30 alumnos por aula. Y sí, cuentan, el 80% de la provincia del Chaco cuenta con ventiladores o aire acondicionados. Porque sí, me tengo Chaco que ir. vive una realidad muy diferente a la de Buenos Aires. Queríamos tener Siempre estuvimos esta en mirada alerta roja. La sabíamos, pero vale mucho más cuando una cronista desde allí te lo cuenta, ¿viste? Porque después dicen, no, que son construcciones nuestras de los comunicadores. Tengo que despedirla a Dania, que no sé si nos está escuchando Muchas todavía. gracias, Marcela. Sí, Dania, querida, ¿qué hacemos? Porque... Gracias, Marcela. Mira, la cuestión central es que nosotros tenemos que realmente priorizar la cuestión educativa y planificar la situación de infraestructura, como de formación docente, como de trayectos formativos de nuestros estudiantes, antes de que estos problemas pasen. Gracias, Dania. La verdad que todos sabemos que va a hacer calor. Totalmente. Todos sabemos que va a ser frío. Vamos a tener este problema en invierno porque nos va a faltar calefacción. Sí, bueno, obvio. Hoy y va a ser frío. Gobernador. Y lo obvio, va a ser frío. Y los ministros tienen que dar respuestas a esto. Gracias, Dania. Ramiro. No, gracias a vos, Marcela. ¿Qué hacemos con los chicos? Las preocupaciones, ¿Los sacamos del colegio o los dejamos? Se incrementan porque estamos hablando de un tema tan sensible como la educación. Si a todos nos preguntan en un sentido racional y no emocional cuál es nuestra mayor preocupación de Argentina, decimos la educación. Sí, sí. Si nos dicen que por el calor no podemos tener clases y claramente hay una pésima gestión. No me sorprende igualmente de Kicillof este tipo de situaciones. Pero hay que empezar a corregirlas. No podemos aceptar que las cosas en la Argentina estén mal. Tenemos que cambiarlas. Gracias, Ramiro, por haber participado una vez más. Para que sepas, quiero terminar este tema. Yo tengo la suerte de trabajar en este canal con gente muy instruida y tengo 2 docentes en la mesa. Carlos, ya lo saben y lo conocen, el famoso Campolongo que bocha a todo el mundo en las carreras de comunicación. A Ramón, ¿vos te bochó? Sí, 2 veces. No, Sí. No, porque tengo todos los reclamos, ¿viste? Voy en vivo y salen. Todos fueron Trapitos. formados por el señor Campolongo. Pero también tengo a uno de los docentes más jóvenes y más instruidos en el canal, que es Nacho Botaro. Nacho, te voy a contar una novedad. Dime. Va a ser frío próximamente. Mirá. Entonces, ¿qué vamos a Vende, hacer? Nacho. Van a Winter is suspender. coming. Va a ser frío. Atención, viene el invierno y va a ser frío. Noticias de último momento. Le avisamos a las autoridades de la provincia y de la ciudad. ¿Se van a suspender las clases? Mirá, bajo este panorama y si tenemos que hacer esta lectura con el calor, yo te diría, las que no suspenden son Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El resto lo dejo a tu criterio, diría Karina. ¿Y si ponen calefacciones? ¿Y ayudan a No, los chicos ese es también? otro precio. Lo discutimos en el próximo presupuesto. Tenemos que ir a una pausa, ya volvemos. Argentina, en donde la economía está permanentemente endeble, donde, como lo contábamos y lo charlamos con el Vasco de Mendiguren, secretario de Industria y Producción, tenemos intermensualmente, mes contra mes, caídas en la actividad industrial y económica. En los últimos 4 meses fue así. Polémicas aparte sobre si estamos o no en recesión con inflación, déjame decirte que lo que no tendría que pasar es que las fábricas que quieren y pueden dar empleo y trabajar no puedan hacerlo. Que estén impedidas de poder hacerlo, ni más ni menos por cortes de luces constantes. Estamos trabajando en vivo en una pyme que está pidiendo SOS. Estamos allí trabajando porque hace unos cuantos días hay 80 personas paradas que son trabajadores que no pueden fabricar y la empresa no puede hacer sus entregas porque no tiene luz. Roberto Maidana. ¿Cómo te va, Marcelo? Efectivamente, mirá, bueno, ahora se nota más que nada la falta de luz porque se empiezan a hacer los días más cortos, entonces ya comienza a verse con alguna dificultad en el exterior y aquí adentro de esta, como vos bien decías, esta pyme que lleva ya 3 generaciones de la familia Casiraghi, que son los que se ocupan de hacer todo tipo de trabajo con estas bobinas de acero, diferentes elementos según sea el requerimiento que tienen. ¿Cuál es el problema? Ahí en el techo, sobre el techo vas a ver que hay 2 grúas enormes que justamente
Si no hay luz, obviamente que no funcionan. Pero la familia, los Casiraghi, Luis está aquí a mi lado, consiguieron un grupo electrógeno, pero no tiene la potencia necesaria para que los 10 equipos que hay aquí puedan trabajar al mismo tiempo. Entonces le pasa el problema que tienen que elegir qué hacen, disminuye su capacidad de la producción y esto también afecta, como vos decías, a los propios trabajadores. ¿Es así, Luis? Sí, totalmente. La verdad que lo de comprar el grupo electrógeno fue una decisión que tomamos, tratamos de evitarla porque lo lógico es que vuelva la luz cuando te cortan. En algún momento. Bueno, ¿Hace cuántos días que están sin luz? ¿Una semana? Una semana. ¿Y qué pasó? Desde el jueves pasado. ¿Cuál es la proveedora, la distribuidora? Edesur. ¿Y reclamaron a Edesur? Hemos hecho, sí, tenemos más de 10 reclamos hechos. ¿Cuál es la explicación que les dieron? No hay... No, que ha habido un evento, que van a mandar una cuadrilla, que tienen que mandar una cuadrilla a ocuparse, que primero que tiene que ir la gente de los transformadores, después que tiene que ir la gente de los cables. Ya hace una semana. Lo concreto es que desde el... Claro. Hace una semana que ya podrían haber mandado... ¿Qué pasó en esa semana? ¿Fue alguien? La verdad que no sé. Vinieron el jueves pasado cuando ocurrió el evento y para constatar que no era un tema de la empresa propia, ¿no? O sea, que no era un tema puertas adentro de la empresa eléctrico. Desde ese día, cada 3 días por ahí viene alguien, pero no viene con ánimos de avanzar sobre el problema, digamos. No viene con una cuadrilla, con elementos para resolverlo, sino que por ahí vienen porque nosotros estamos muy sobre el tema y estamos insistiendo, estamos haciendo reclamos por todos lados, pero no vienen a resolver el problema. Marcela, te puedo mostrar una cosa que ahora que está bajando a la luz se va a ver claramente y parece una ironía lo que te quiero decir. Nosotros estamos en este lugar que es enorme y está iluminado. Es la parte que no es que volvió la luz, sino que está, no sé si te llega de fondo del micrófono, el ruido que hace el generador. Pero el otro sector, que es exactamente igual de enorme, es la mitad de esta fábrica, está totalmente oscura porque no puede funcionar. A ver, así estamos no hoy. sé si podemos hacer el Tienen ejercicio... que elegir qué parte funciona. Apagame la luz de la cámara. Le pido por favor a nuestro compañero camarógrafo, porque eso te muestra la magnitud de lo que sería intentar trabajar en esa parte, si se puede hacer. Ahí está apagada. ¿Nacho? Sí, yo quería está apagada, o sea, vos estás viendo con la luz natural nada. Dale, Nacho. No, quería consultarte si en todos estos días que estuviste parado, que no tuviste respuesta, pudiste calcular las pérdidas que tuviste. Y de todo esto, ¿cómo vas a hacer para pagar los sueldos del mes que viene? No, la verdad que la pérdida económica es mortal porque nosotros facturamos cuando despachamos y no estamos pudiendo despachar. Entonces, tenemos aproximadamente 150 millones de pesos de facturación que no facturamos y después, calculando lo que es las 80 personas que tenemos que no están pudiendo trabajar, más o menos 10 millones de pesos. ¿10 millones de pesos en una semana? Escucharon, ¿no? En una Argentina en donde se castiga al empresario, porque el empresario es el que siempre, el cuco que quiere sacar la mayor tajada, muchos de ellos es real que lo hacen, que no dan empleo, que la informalidad, que la formalidad, el que quiere trabajar no puede hacerlo. El que quiere seguir con su producción normal, abasteciendo al mercado, no puede hacerlo. Si vos no abasteces a la empresa que está esperando la pieza que vos provees, esa compañía que seguramente utiliza ese insumo para poder terminar con esa pieza el producto final, tampoco lo va a poder entregar. Argentina desquiciada. Gracias. Les agradecemos a ambos, a vos por abrirme la puerta de tu industria y contarme lo que te pasó. Vamos a volver a ver si tal vez con esta puntapié de comunicación solucionan el problema. En 2 días estamos ahí de nuevo. Bueno, uno de los temas que me desvela rotundamente y por el cual está Lucía Ferretti acá con nosotros. Ella es propietaria de la zapatería Claude Bernard. ¿Lo pronuncié bien? Sí, bien. Bueno, es fantástica. Es fantástica ella y fantástica la marca. Tan fantástica es que sé de, no sé si lo vas a querer contar, de clientas muy importantes, incluso referentes políticas que se
se matan por tener un Claude Bernard. Ahora, yo hoy le contaba a Romy, y lo hablábamos en producción en general, me tocó este fin de semana ir a buscar un regalo. Y vi los escaparates de la nueva temporada. Y me asombré de hacer el cálculo de que en rigor quien quiera comprarse un par de botas tiene que dejar más que un salario mínimo vital y móvil para poder hacerse de un par de botas. Sí, en algunos casos es verdad, sí. Pero, ¿me explicás, Lucía, por qué 70.000 pesos un par de botas? ¿Tiene explicación? Sí. Tiene explicación. La industria del calzado es muy compleja, tiene demasiados insumos muy pequeños y muy variados, aparte de muchos oficios que trabajan para hacer un producto terminado, ¿no? Un zapato. Esa cantidad de insumos cada vez es más cara, por supuesto, y cada vez son más difíciles de conseguir. Tenemos que estar tenemos que tener mucha creatividad para ir reemplazando y ver cómo terminar el producto con la misma calidad que por lo menos nosotros desde nuestra marca brindamos. ¿Qué piensas, por ejemplo, de una sandalia? Digo, la sandalia miro porque, claro, uno piensa en cuero, / cuero ecológico o vegano, llámale como quieras, pero no, hay más, hay una hebilla. ¿Qué partes no son argentinas? En general se importan. Bueno, en general lo único que es argentino y que no en su totalidad, porque en la cadena de valor tiene productos importados, es el cuero, básicamente. Todo el resto, los tacos de plástico, de distintos tipos de plástico, son importados. Las gomas, el PVC, los pegamentos, todo lo que son herrajes, prácticamente todo en algún momento de su cadena necesitan productos importados. Entonces, si vos tuvieses que agarrar un zapato y trazar un porcentaje de cuánto es argentino y cuánto importado, en términos generales, ¿cómo lo haces? Y yo te diría que el 40% nacional, el 60% importado. Mira vos, lo cual barre con el mito de que nosotros en realidad exportamos este tipo de cosas porque es nuestro, ¿no? Nosotros primero importamos para después exportar. Sí, sí, en realidad lo que se exporta, digamos, es el cuero crudo. Ni siquiera la parte industrial se hace en la Argentina. Lo que es la curtiembre fina se hace afuera para los cueros que se venden en Europa, ¿no es cierto? Vos fíjate lo irracional de un país que tiene la materia prima. Y acá necesitan pigmentos y muchos elementos químicos que también son importados para curtir el cuero acá. Bien, ahora, la explicación es clara. Hay un gran componente de importados, me imagino que también estará lo tributario y me imagino que las marcas que están en lugares interesantes, y no solo en los centros comerciales, tienen el alquiler. Déjame preguntarte qué pasa cuando esos precios, aunque para vos como costo sea razonable, no se compara con el público que puede comprar. Y bueno, nosotros en particular apuntamos a un segmento de clientela de alto nivel económico o medio, pero sí, realmente a la gente que tiene un sueldo medio se le hace complicado acceder a un calzado. La clase media, digo. Estamos hablando de la clase media. Es un lujo para la clase media poder comprarse un zapato de invierno. Sí, lamentablemente sí, pero desde nuestro lugar... no es que están ganando más. No, nosotros no solamente no estamos ganando más, sino que cada vez el margen de ganancia es menor y cada vez es más complicado. En porcentaje general. Y en un 7%. Bueno, eso es interesante. Me voy a Estados Unidos, en donde está Adrián Sack, allí con sus zapatos, porque hemos llegado a la conclusión de que nosotros le llevamos la materia prima, que es el cuero vacuno, Adri, a ustedes, muchas veces Estados Unidos compra, pero el zapato es más barato allá. El zapato es, ¿cómo están? Buenas tardes. Es extremadamente más barato y acá todo es importado. Atención con eso, porque bueno, no solamente se puede llegar a importar cuero de Argentina, sino que se fabrica en el sudeste asiático.
¿no? Que es lo que suele suceder. ¿Sabés cuánto cuesta, te lo digo rápidamente y así, una zapatilla de primera marca, de las tradicionales como para correr, de las marcas que en Argentina son top? 11.000 pesos el par. Y te cuento algo, acá en los Estados Unidos la gente entre zapatos, entre botas y entre zapatillas suelen gastar o suelen comprar 7 pares, dice 7 pares y medio al año. ¿Sabés cuánto pagan en promedio por cada uno de esos pares? Pagarían $60 o 22.000 pesos al cambio MEP, ¿no? Al cambio de 376 pesos. Es decir, que, bueno, ¿estamos hablando con de cuero? Un sueldo muchísimo más alto, lo pagan mucho menos. Estamos hablando de cuero. Estamos hablando de cuero, podés ver algunas de las imágenes que vi. Aparece el logo de cuero que no se puede falsificar, porque hay zapatos que son de plástico, que parecen cuero, que son charol en realidad, y hay otros que tienen el cuerito, ¿viste? El cuerito que tiene la forma típica que dice leather, authentic leather, o sea, cuero auténtico, donde podés comprar esos zapatos. Me tengo que ir, pero yo te agradezco enormemente, vamos a seguirlo este tema, porque quiero dejarle la palabra final a Lucía. 7 pares, me quedé con esto, 7 pares y medio per cápita, o sea, por persona es la compra anual de calzado del estadounidense y el argentino. Sí, yo quería aclarar que nosotros también tenemos gran amplitud de precios. No existe solamente la bota de 70.000, hay también botas más accesibles. O sea, todo depende de la cantidad de producción que hagan las distintas empresas. Nosotros somos pymes y producimos muy poco y bueno, pero eso también encarece, muy exclusivo y eso encarece también el producto. A la vicepresidenta le gustan mucho tus zapatos. Sí. ¿Le siguen calzando y vistiendo el pie a la vicepresidenta? Sí, sí. Bueno, ahí tenés el dato. Gracias, Lucía. Te vamos a volver a invitar para que nos cuentes los entretelones de los pies. Bueno. Tenemos que irnos porque ya llega Facu Pastor y todo su equipo. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a las 18 horas. Chao.